Hola, buenos días. Mi nombre es María Eugenia González Díaz, soy bióloga, y pues es un gusto estar con ustedes nuevamente para compartir esta charla. Eh, Les voy a compartir mi pantalla para que podamos, espero que ya la estén viendo. Y bueno, esta charla, como pueden ver, es un poco en continuidad de lo que seguramente han podido estar viendo en algunas otras exposiciones que han compartido en la página de Conavio sobre jardines, sobre huertos, en fin, sobre nuestra biodiversidad. Y pues recordamos que estamos en el mes de la naturaleza mexicana. Es un evento que está realizando Conavio con una serie de charlas en línea. Esta es una más de ellas. Y bueno, el título de la charla que vamos a compartir el día de hoy se llama Explora y redescubre tu jardín con Naturalista. Y bueno, ya habíamos tenido una charla sobre los jardines para polinizadores, también ha habido y habrá otras también a lo largo de este mes que estén hablando en torno de este tema. Pero bueno, también para recordarles que en la página de Conavio o algunos de los recursos de Conavio es esta página que se llama País de las Maravillas MX, en donde ustedes también todo el tiempo pueden estar accesando y revisando lo que ahí tenemos. Y hay una sección en esta zona, en esta área de actividades, hasta abajo, una sección que se llama Jardín de Polinizadores. Ustedes ahí pueden estar accesando todo el tiempo y pueden estar revisando qué es esto de las plantas nativas, los polinizadores, cómo podemos ayudar, por qué están en riesgo, qué nos preocupa, qué son los servicios de polinización, etcétera. Entonces ahí hay recursos que ustedes pueden estar consultando todo el tiempo, así como las charlas que estamos teniendo y que van a quedar ahí grabadas. Y bueno, yo estoy participando con otros muchos compañeros como parte de los tutores de Conavio para el uso de la plataforma de Naturalista, que seguramente ya habrán escuchado en muchas otras charlas. Es una plataforma para todo público, es una plataforma de ciencia ciudadana, todos podemos participar, no importa nuestro perfil académico, nuestros intereses profesionales. Si nos gusta la naturaleza y nos gusta, tenemos un celular, nos gusta tomar fotografías, una manera de no dejarlas ahí abandonadas en el celular, pues es subirlas a esta plataforma de Naturalista y generar información que es de utilidad para todos. Nosotros aprendemos, pero también muchas otras personas utilizan estos datos y resultan cosas muy interesantes, y es lo que les quiero mostrar el día de hoy. Cómo combinar esta práctica de tener, o este interés de tener jardines para polinizadores y el uso de la plataforma Naturalista. Y bueno, seguramente recordarán que en Naturalista tenemos una serie de funciones y demás, y una de ellas es la de los proyectos. El doctor Carlos Galindo nos habló un poquito de eso hace unos días. Aquí tenemos nuestra barra. No lo hice interactivo para que no se me fuera a trabar con el internet. Entonces todo lo hice con capturas, pero tratando de llevarlos para que ustedes puedan igual buscar, investigar, crear cosas, etcétera. Entonces, bueno, regresando, tenemos aquí nuestra barra donde podemos explorar todos los registros naturalistas, nuestras observaciones personales. Tenemos una sección que se llama comunidad, en donde cuando le damos clic nos va a desplegar estas opciones y nos da la opción de proyectos. Ahí ya sea que podemos crear nuestros proyectos o podemos consultar los que ya están. En este caso, vamos a empezar consultando un proyecto que ya existe, o varios proyectos, y les voy a comentar cómo lo hacemos. Entonces le vamos a dar clic en proyectos y nos va a aparecer una ventana como esta, en donde aquí están deslizándose algunos como anuncios de diferentes proyectos que son muy actuales. Y aquí abajo tiene una barra de búsqueda. Aquí nosotros podemos buscar por regiones, o sea, podría buscar Ciudad de México, o podría buscar San Luis Potosí, o por municipio. Yo puedo hacer una búsqueda por lugares, o también por especies, o por algunos elementos que me interesen. En ese caso, yo puse en la búsqueda jardines polinizadores. Y cuando busqué jardines polinizadores o de polinizadores, me arroja, por ejemplo, aquí estos resultados. Pues hay
un proyecto en San Miguel de Allende, otro creado en Valles, en Totonilco, en Tula, en Querétaro, etcétera, otro en el Estado de México. Este es un proyecto de una escuela. Entonces yo ahí puedo ver si hay algún proyecto que está cerca de mi comunidad o de mi estado, o si definitivamente sí quiero crear yo un proyecto. Y fíjense, aquí por ejemplo hice una búsqueda utilizando varias palabras. En esta búsqueda utilicé solo la palabra polinizadores para ver si había proyectos que contuvieran esta palabra y me arroja 37 resultados. Entonces, estos son algunos de sus resultados. Hay muchas escuelas que han estado registrando sus proyectos de jardines para polinizadores y subiendo todas las fotos de lo que ahí ven. Algunos proyectos son nacionales, algunos son regionales, estatales, locales, hay de todos los tipos. En esta otra búsqueda puse jardines para polinizadores y me salen 8 resultados. Aquí, por ejemplo, está este gran proyecto que es un proyecto nacional que se llama Jardines para Polinizadores en México y que en un momento más vamos a revisar. Pero si se fijan, hay varios: Polinizando la Vida, Biodiversidad en tu Casa, etcétera. O sea, nosotros podemos animarnos a crear nuestro propio proyecto, así sea pequeño, o podemos adherirnos a otros proyectos y podemos utilizar también la información que se están generando con esos proyectos. Aquí solo puse la palabra jardines y la búsqueda me resultó con 82 resultados. Entonces yo puedo ir leyendo todo lo que me aparece ahí y puedo ver si hay alguno que está dentro de lo que a mí me interesa, o si quiero hacer un proyecto, un análisis, pues puedo revisar lo que está aquí. En este caso, bueno, y también hay de repente proyectos que son temporales, como el que hemos tenido recientemente del reto naturalista urbano, siendo las condiciones de que debemos estar en casa. Ese no es pretexto para no tomar algunas fotos, para no ver con qué vecinos estamos interactuando. Y entonces también hay una serie de retos naturalistas en diferentes ciudades. Ustedes pueden checar si sus ciudades están participando en la página de Conavio y de Naturalista. Y entonces vamos a entrar al proyecto, este gran proyecto nacional que dijimos que se llama Jardines para Polinizadores en México. Aquí siempre vamos a observar, siempre nos va a dar como las estadísticas generales del proyecto. Y este proyecto hasta el momento tiene casi 74,000 observaciones, o sea, diferentes fotos de especies que al menos 10,000 personas, casi 11,000, han estado subiendo y compartiendo. ¿De cuántas especies se han registrado? Se han documentado 1,100 y fracción especies, y estas son las personas que están participando como identificadores. Entonces, si se fijan, es un proyecto que pues tiene un montón de datos que pues pueden ser de utilidad. O sea, la información está ahí y la idea es que ustedes tengan más herramientas y más interés en cómo poder utilizarlas. Este es igual, es el mapa de visualización de este proyecto. Y si se fijan, pues, bueno, el polígono es todo el territorio nacional porque es un proyecto que abarca todo México. Y visto de esta manera, pues se ve como pixeleado, se ve como un montón de manchitas, pero sabemos que el naturalista o la plataforma nos permite con nuestro zoom alejarnos, acercarnos, y en esa medida podemos ir observando cosas más a detalle. Siempre nos va a estar mostrando fotos de lo que está registrado. Entonces, siempre es muy visual y creo que eso es muy padre porque nos va llevando de la mano. No es nada complicado utilizar las herramientas y las funciones y la aplicación de Naturalista, ni en el celular ni en la computadora, aunque es más cómodo hacerlo en la computadora. También siempre nos va a arrojar dentro de las estadísticas, por acá nos va a arrojar las especies más observadas para este proyecto. Y aquí nos dice que la especie más observada es la lantana camara, con 2,222 observaciones o fotos que hemos compartido muchos naturalistas. Y desde ahí ya nos está dando información, ya nos dice, pues esta especie es como que bastante común en estos jardines, porque estamos pensando, bueno, ahorita vamos a ver cómo está configurado el proyecto, porque estamos pensando en muchas especies de plantas aquí que son útiles para estos jardines. Y la lantana es una planta que podemos encontrar en estado silvestre, pero que también la vemos y la utilizamos mucho en ciudades, porque es fácil de conseguir, su mantenimiento es sencillo y es muy bonita, y con una sola planta atraemos a diferentes tipos de polinizadores.
También tenemos Tecoma Stans o Tronadora, que también se conoce, tiene 1,700 registros. La Bouvardia, los agaves, por supuesto, también tenemos muchos agaves que también son un recurso de alimento para polinizadores. Y las dalias, recordemos que en México, para México, nuestra flor nacional es la dalia. Tenemos muchas variedades de dalias, todas muy, muy bonitas. Entonces, desde aquí ya nos está dando datos interesantes, ¿no? ¿Cuáles son las especies más observadas? Y después aquí, regresándome al mapa, yo hice un zoom y entonces está el mapita que pueden ver abajo. Esta zona que ya se ve como más claro, más despejado, ya podemos visualizar un poquito más. Y me quise acercar a la Ciudad de México porque pues de repente tenemos la idea de que la biodiversidad está fuera de las ciudades y no dentro de las ciudades, pero la biodiversidad está en todas partes. Esta es una muestra, todos estos son globitos de las especies que se han estado compartiendo. No solo para este proyecto, otra de las virtudes que tienen los proyectos es que yo puedo tomar una foto en cualquier lugar y si alguien configura un proyecto para esa zona y mi especie es de interés para ese proyecto, lo va a jalar. Entonces, sin saberlo, yo estoy apoyando quizá a varios proyectos al mismo tiempo y estoy aprendiendo. Entonces, es una plataforma que tiene muchas cosas positivas, muy padres. Bueno, entonces, este mapa es el de la Ciudad de México. Y luego me quise ir como al Zócalo de la Ciudad de México, porque dije, a ver, ¿qué han tomado ahí? Y me encontré con que una persona, nuestro compañero Roberto, él tomó una foto de un agave en pleno pues, centro histórico, ahí en el Templo Mayor. Tenemos este agave que ya tiene su inflorescencia aquí y que seguramente pues está brindando alimentación. No sé si a esa zona pueda llegar un murciélago a estas alturas de cómo está modificada la Ciudad de México, pero también hay otros polinizadores que utilizan las flores de este tipo de plantas. Entonces, imagínense, en pleno Zócalo de la Ciudad de México, donde uno diría, híjole, está complicado quizá encontrar ahí plantas para polinizadores y polinizadores, pues ya lo vieron, ahí está. Y luego, bueno, dijimos que íbamos a comentar las características del proyecto. Cuando hacemos un proyecto siempre podemos dar una descripción de qué se trata y aquí pues lo creó el doctor Carlos Galindo y dice que este proyecto presenta plantas nativas de México para atraer polinizadores. Plantas que generan néctar, pero también plantas que son hospederas. ¿Qué quiere decir eso? Plantas que muchas especies de polinizadores o no utilizan para llevar ahí su ciclo de vida, para poner sus huevos, para que sus larvas crezcan, se alimentan, en fin. Entonces, hay plantas que sirven para alimento, pero también sirven como para hospedar a alguna especie de polinizador. Y aquí están enlistadas todas los géneros de plantas que se incluyeron, que son plantas mexicanas, y que se sabe que generan néctar y por lo tanto son importantes para este grupo que nos interesa beneficiar, que son los polinizadores. Entonces podemos encontrar pasifloras, salvias, opuntias, bueno, los agaves, los nopales, las dalias, por supuesto que ya dijimos que es nuestra flor nacional, las suculentas, equeberrias, muchas especies, las cinias, que también son especies muy bonitas y que vamos a ir viendo algunas de ellas más adelante. Entonces, en mis proyectos yo configuro qué especies o qué géneros o qué familias quiero que me jale en mi proyecto de toda la información que existe en Naturalista. Y todas las opciones ahí están dadas o uno las puede ir anotando. Y cuando yo ya me meto al proyecto a ver las imágenes, que recordemos que siempre podemos ver ya sea los mapas, como lo vimos aquí adelante, o estadísticas, o directamente irnos como a las fotos, y recordar que en todas las fotos siempre va a estar la referencia a quién es el autor de esa foto. Si subimos una foto nuestra, pues ahí va a aparecer, si no, pues va a aparecer este iconito. Nos va a decir hace cuánto tiempo la subieron, la especie, el nombre científico y el nombre común, cuando ya fue identificada o corroborada. Y pues aquí no hay duda, ¿verdad? Aquí tenemos 3 fotos de lantanas. Entonces, por ello es que tenemos tantos registros de esta especie en este proyecto. Pero también tenemos por aquí un novelito, tenemos una salvia que también son muy comunes en nuestro país. Este es un romero, este romero no es nativo de México, pero también es una especie que nos gusta tener en los jardines, sobre todo en los jardines urbanos en casa, porque pues es una especie aromática que utilizamos mucho para la cocina. Entonces, desde aquí pues yo ya estoy obteniendo información
siempre puedo picarle a cualquiera de estas tarjetas o fotos y me va a desplegar información de la especie, de quién la tomó, dónde la tomó, si lo quiero ver como un mapa, si lo quiero ver como fotos. Entonces siempre voy a poder estar como eligiendo entre las opciones de visualización o dependiendo de la información o los fines para lo que la quiero utilizar. Y también recuerden que hay filtros que nos ayudan a simplificar nuestras búsquedas o hacerlas más específicas, más puntuales. Yo sigo aquí en el proyecto de Jardines para Polinizadores en México y bueno, ya dijimos que anteriormente vimos que había muchas salvias también ahí fotografiadas. Entonces a mí me llamó la atención la salvia. Aquí en la barra donde puedo buscar le puse así como tal, salvia, y me aparece un mapa con todos los registros de salvias que se han documentado en nuestro país, que también podemos ver, están hasta el norte, hasta el sur, en el centro. O sea, es una especie ampliamente distribuida. Y también quise dejar esta captura porque si se fijan en la segunda foto, se ve ahí como una colita de un coche. Uno pensaría que de repente esas salvias están en el campo, en el cerro, en otros lados, pero no cerca de nosotros. Y en realidad están en áreas urbanas o suburbanas. Solo hace falta ser un poquito más observadores. Y es que muchas plantas de estas tienen quizá tamaño más pequeño o las flores no son tan grandes y a veces por eso no llaman tanto nuestra atención. Quizá a veces puede ser una plantita como esta pequeña que está ahí, esa roja, esa salvia mirto. Y si se fijan, pues está en un área urbana. Entonces, pues hay que ser un poquito más observadores de todo lo que nos rodea, porque puede ser que ahí haya especies que están siendo importantes para nosotros, por supuesto, pero también para otras especies. Y bueno, siguiendo con este uso de los filtros, que es el botoncito que tenemos acá, yo puedo utilizarlo para hacer, ya decíamos, una búsqueda más específica. Y todo naturalista es muy intuitivo y tiene imágenes y palabras que creo que son muy entendibles y accesibles para todos. Entonces aquí, por ejemplo, yo entre estas categorías, yo podría elegir, pues, buscar aves, reptiles, anfibios, etcétera, pero como estoy en el proyecto de jardines y aquí lo que, si recordamos, lo que subieron fue géneros de plantas, entonces yo elijo el iconito de plantas, me mantengo ahí, porque si eligiera alguno de los otros no me va a arrojar nada, porque no está configurado el proyecto así. Y elegí que me extraiga géneros de especies que tengan un grado de identificación. ¿Qué quiere decir eso? Ya nos habían explicado que ya al menos 2 personas han corroborado de qué especie se trata, entonces ya es un registro que puedo tomar como confiable. Estoy dentro del proyecto de jardines y le puse Cinia, porque vi el nombre de cinias en las tarjetas anteriores y me llamó la atención y yo quiero saber un poquito más de las cinias. Entonces, pero puedo buscar por fecha, o sea, si me interesa saber en mi región, en cierta temporada del año, qué plantas están floreciendo o cuáles no, pues yo podría hacer una búsqueda también por fechas y voy a obtener información. Igual podría estar buscando acá en donde dice muestra, si son especies introducidas, si son las especies más populares, seguramente me saldría la lantana, especies que tengan fotos, porque ya dijimos que de repente también se vale subir algunos registros sin foto, porque a veces es difícil fotografiar ciertas especies. También yo podría hacer una búsqueda filtrada si es que algunos registros tienen sonidos, no sé si buscar anfibios. Entonces, bueno, yo puedo explorar y elegir qué es lo que me interesa obtener. Y bueno, estos son los resultados de mi filtro y me dice aquí que tengo 1,377 observaciones porque mi búsqueda fue a nivel nacional, porque el proyecto es nacional, pero igual lo hubiera podido restringir a un estado o un municipio. Y me dice que están documentadas 14 diferentes especies de estas cinias. Aquí tengo algunas imágenes y también si se dan cuenta las tenemos representadas casi en todo México, solo en esta parte casi de Baja California no tenemos registros, que no sabemos que no haya o porque nadie ha tomado una foto y la haya compartido, pero acá está la puntita, podemos ver que sí hay algunos. Entonces es una especie también súper común en México, de manera silvestre, la vamos a ver como esta, Cinia peruviana o les llaman gallitos de monte, es una florecita muy bonita, quizá no tan grande como la Cinia elegans, que esa es la que fácilmente conseguimos en los viveros y que podemos ver en ciudades, porque es bastante más grande.
pero también hay otras más pequeñitas como esta, la cinia marítima. Entonces, si se fijan, dependiendo de la región, seguramente van a variar las especies, pero tenemos cinias entonces en todo el país, las cuales podemos conocer y utilizar quizás si nos interesa crear nuestro propio jardín para polinizadores. Y bueno, digamos que yo estuve, y si quiero profundizar un poco más, resulta que me encontré que esa cinia pertenece a la familia de las asteráceas. ¿Y qué es eso? ¿O qué puedo saber yo más de este grupo? Bueno, puedo hacer una búsqueda, estas asteráceas, o que les llaman también flores compuestas, como todas estas que están aquí en las imágenes, pues vean lo que el mapa me arroja, un montón de registros por todo el país. Y en muchos estudios que se han realizado, sobre el tipo de plantas que los polinizadores, los diferentes grupos de polinizadores visitan o prefieren, pues las asteráceas están dentro de las preferidas. Entonces, si yo quiero conocer más de este grupo, pues puedo aventarme un clavado aquí, hacer esta búsqueda y ver todas las variedades de diferentes especies de plantas de flores compuestas que hay y que quizá muchas de ellas las tengo al lado de mi casa o nacen dentro de mi casa y yo no sabía qué eran ni para qué servían y demás. Y bueno, y aquí nos dice que son 73,000 observaciones a nivel nacional de 1,821 especies de este grupo. Entonces, es una diversidad enorme, pero yo podría ir afinando mi búsqueda si la quisiera hacer a una sola especie, que aquí está el diente del león. Si yo quisiera irme específicamente, aquí en la barra de búsquedas escribo o copio el nombre, lo pego y también voy a ver qué resultados me arroja la plataforma. Y entonces aquí yo ya me fui a las fichas descriptivas de las cinias y aquí elegí la cinia elegans, que es muy bonita como ustedes pueden ver en las fotos. Y siempre voy a estar viendo quién es el mayor observador. Aquí me dice que es Nancy Izquierdo, cuándo fue la última observación, quién es el mejor identificador, el que más está corroborando estas especies. Y aquí también siempre voy a poder estar visualizando unas como gráficos que me dice estacionalidad, historial y fenología de la planta. Varía la especie, lo que nos pueden presentar aquí, pero casi siempre es estacionalidad e historial. Y aquí, en el historial, es, desde que se creó la plataforma, vamos a ir viendo cómo han ido aumentando los registros, que en casi todas las especies, pues va hacia la alta. ¿Por qué? Porque cada vez somos más personas que utilizamos Naturalista y que subimos nuestros registros, entonces obviamente los registros van ahí despegando. De repente hay cosas muy interesantes, de repente hay alguna especie que es fotografiada, que es la primera vez, eso también sucede. Y aquí la estacionalidad es pues los meses a lo largo del año en los que se ha registrado más, que tiene mucho que ver como con el esfuerzo de toda la gente que está trabajando, ¿no? Pero nos da una referencia ahí de que la tenemos a lo largo del año, la vemos todo el año, en algunas ocasiones más que otras, entonces podemos pensar pues que quizás su crecimiento o el desarrollo de esta planta esté ligado a las lluvias o qué sé yo. Y acuérdense que aquí abajo también siempre nos va a desplegar las opciones de verlo en mapa, como está acá abajo, o cuando utilizamos esta función de acerca, nos va a dar información acerca de esta especie, la taxonomía, la distribución, para qué se usa. Si hay información disponible, la va a mostrar aquí. El estatus de protección, si hay una especie que esté en la norma. Y aquí, de hecho, se me estaba pasando, por ejemplo, revisar que dice que es una especie nativa de Norteamérica, ¿no? Entonces, es una especie que está adaptada a los climas, a las condiciones de nuestro país, entonces es una especie que podemos utilizar sin problema, que no es una especie exótica o invasora. Entonces, estos son algunos de las formas de visualización de la información. Aquí hasta el lado derecho podemos ver, igual yo me metí a una foto en específico, me dice quién es la autora de la foto, el mapita en qué región tomó esa foto, y aquí donde dice actividad están las validaciones de las personas que son los expertos, los curadores, y que están diciendo, esta especie es fulanita de tal, y de esa manera nosotros llegamos a saber bien el nombre y el apellido de las especies que estamos fotografiando. Y bueno, me voy a saltar ahora de las plantas. Ay, creo que este se me fue por aquí. Pero de las plantas nos vamos a ir ahora a las especies que están relacionadas con estas plantas, porque obviamente un jardín para polinizadores, pues no solo es la parte
vegetal, no son la parte de las plantas, sino esta relación que existe entre muchas especies de fauna. Y aquí dentro de los mamíferos, los murciélagos es un grupo que también realizan la polinización. Aquí, por ejemplo, yo investigué en internet, como tal, puse especie de murciélago que es nectarívoro, que se alimenta de néctar. Y entonces ahí me arrojó que era esta especie, Glossophaga. Y entonces yo empecé a hacer mi búsqueda naturalista para ver, a ver, en México, esta especie por dónde anda. Y si se fijan, aquí hay varios registros de la especie, la distribución, las fotos. Generalmente, muchas de las fotos alguien las está manipulando porque seguramente es gente que está haciendo algún estudio, un trabajo, un proyecto, y verán que la mayoría los toman con guantes, algunos no. Lo mejor es no manipular esos animales, solo quien de verdad tenga que hacer lo que está haciendo un proyecto de investigación, y lo otro es dejarlos que estén ahí en sus hábitats naturales. Y bueno, aquí está una foto muy bonita del murciélago, que es de nuestro compañero Juan Cruzado. Está la referencia de dónde fue tomada la foto. Por acá abajo nos da otra información, que esta especie es parte de varios proyectos de investigación. Uno es de la biodiversidad de México, otro es el de mamíferos de México, y el Global Bat Watch, que es un proyecto internacional en donde están viendo qué registros de murciélagos hay en qué regiones. Acá están igual los identificadores principales. Y también van a ver que siempre se les despliega aquí una pestañita que dice más información, donde hay muchas otras bases de datos o recursos o páginas a los que ustedes pueden accesar si es que están haciendo un proyecto en específico sobre alguna especie. Aquí pueden indagar más, pueden obtener más datos. Y bueno, aparte de la información que nos da esta pestañita de acerca de la especie, ¿no? Y aquí podemos verla, que aquí sí fue fotografiado alimentándose de una flor. Y dentro de las otras plataformas con las que está relacionada Naturalista está Enciclovida, que también ya nos han hablado de ella aquí en las charlas de Conavio. Y aquí igual nos muestra fotos, nos muestra mapas, nos dice cuántos registros han visto en una región o en otra. Entonces, pues la idea es que ustedes utilicen todos estos recursos para obtener y saber un poquito más de las especies, y también perderles el miedo y tener menos prejuicios, porque este tipo de especies de repente a algunas personas no les gusta, pero son igual de importantes que cualquier otro. Este es otro ejemplo de otro murciélago, el murciélago trompudo, que aquí lo pueden ver, está como alimentándose como en un bebedero, me parece, artificial. En fin, son especies que también son usuarios de los jardines, que también están relacionados con esas plantas, por ejemplo, con los agaves, los magueyes. Aquí está un mirtilocactus, que es conocido como garambullo, y que hay una relación estrecha entre esta planta y este animal. Esta planta necesita este tipo de polinizador para seguirse propagando, y entonces de ahí la importancia de conservar una y otra especie. Las dos son súper importantes de conservar. Y bueno, otra especie que es infaltable, que nunca va a faltar en sus jardines, es los colibríes. Y en México tenemos, estaba checando en la página de Conavio, 57 especies, pero aquí dice que tenemos 58, habrá algo interesante ahí que revisar. Pero igual, vean, tenemos colibríes en todo nuestro país. Aquí está el mapa que nos muestra los registros, todo al norte, al sur. Aquí están algunas de las fotos, de las más recientes o de las que la gente ha estado compartiendo. Esta es una foto de un colibrí muy común que podemos ver en ciudades, en nuestra casa seguramente, si tenemos plantas, que es Cynanthus latirostris, y aquí en su piquito, no sé si lo alcanzan a ver, pero inclusive ahí tienen los rastros del polen de cuando han estado alimentándose del néctar entre las flores. Y acá abajo igual tomé una captura de pantalla de las especies, de los registros que se han hecho, por ejemplo, en la Ciudad de México. ¿Por qué insisto mucho en la Ciudad de México? Bueno, por obvias razones, pero porque de repente pensamos eso, que en ciudades tan masivas, tan complicadas, tan traficosas como la Ciudad de México, pues la biodiversidad quizá no sea tanta, pero ahí podemos ver que hay un montón de colibríes de 16 especies, nos dice aquí, y hay 3,000 observaciones. De todo 57 a nivel nacional o 58 que tenemos, en la Ciudad de México se han registrado 16 de ellas. Obviamente hay algunas que son más tropicales, otras, por eso puede ser que no todas las encontremos en el mismo sitio,
pero si se fijan, no es nada despreciable esa diversidad de colibríes. 16 especies, son muchas especies. ¿Y cuántas conocemos? Quizá pensamos que el que hemos visto muchas veces es el mismo y quizá hemos visto más de una especie. Entonces, pues Naturalista nos va a poder ayudar a saber un poco más de las especies de colibríes que viven cerca de nosotros. Y también un dato muy importante, hay un libro en la biblioteca de Conavio que se llama Colibríes de México y Norteamérica, que ustedes pueden consultar, y también nos muestra unos mapas ahí de las rutas de migración, porque si bien tenemos muchos colibríes que son residentes de México, también tenemos poblaciones de colibríes que cruzan nuestro país durante diferentes temporadas, y igual esos documentos lo pueden consultar y descargar totalmente de ahí de la página de Conavio. ¿Qué otras especies? Bueno, esta especie de planta, regresamos a las plantas. Esta especie de planta es muy bonita, no sé para ustedes, pero a mí me parece que es muy, muy, muy bonita. Y esta foto, ¿dónde creen que se tomó? Porque se ve así como muy, muy campirano, se ve un nopal, se ven pastos, y este cosmos o girasol le llaman también morado, ahí. Ahorita vamos a ver dónde, pero ustedes piensen, o sea, yo viendo esta foto, ¿dónde creo que podría estar? ¿En qué parte de la República creen que se haya tomado esa foto? Ahorita lo comentamos. Pero bueno, igual aquí lo que hice fue una búsqueda de esta especie que se llama Cosmos vipinnatus, y me arroja más de 1000 observaciones, obviamente de una especie, porque es esta que yo estoy buscando. Aquí me muestra diferentes fotos de diferentes zonas, y también, si se fijan, es una especie que también es común en toda esta parte como pues aquí están los registros más norteños, como por el sur y de Sonora y Chihuahua, pero en la parte norte de México se distribuye muchísimo. Si ustedes de repente salen a carretera en la temporada acá está bajito, perdón, ahí me regreso. Si ustedes salen a carretera, van a ver que en estos meses que están señaladas en la gráfica de aquí abajo a la derecha, en estos meses es muy común ver campos todos moraditos o rosaditos, y es de la floración de esta especie de planta, que es muy bonita, pero también es buenísima para los polinizadores. Ahí hay muchas especies que llegan, abejas, escarabajos, avispas, mariposas, y la utilizan en ambos sentidos, como dijimos al inicio, la utilizan para alimentarse el néctar, pero también hay especies de mariposas o polillas, no estoy segura cuál de las dos sea, que ponen ahí sus huevos y las larvas se alimentan de esa misma flor. Entonces, es una flor que, bueno, es muy bonita, tiene muchas cosas positivas hablando ambientalmente. Y aquí también nos dice que es una especie nativa de México, y es una planta que también podríamos utilizar en un jardín con toda tranquilidad, porque pues es de nuestro país, no estamos trayendo algo de fuera. Y aquí abajo, lo que les quería mostrar era igual, esta planta, a diferencia de algunas otras que sí pueden estar teniendo floración todo el año, este tipo de planta sí tiene una floración muy marcada durante estos meses, de agosto hasta diciembre. Generalmente después de las lluvias, ustedes ven todas esas floraciones que les comento en campo. Aquí están algunas fotos abajo súper bonitas, pero ustedes pueden entrar a Naturalista y explorar más acerca de esta especie, Cosmos, así la buscan tal cual. Y es una especie que también podemos utilizar en los jardines. Y retomando esto que les había preguntado, ¿de dónde se imaginan ustedes que fue tomada esta foto? Pues no sé, hay quien podría decir, pues a lo mejor, si son nopales y hay pastos, pues por acá al norte, o no sé, pero bueno, vamos a ver dónde la tomaron. Esta es una foto que tomó igual el doctor Carlos Galindo, y la tomó en Cuicuico, en la zona arqueológica. Entonces, imagínense, la biodiversidad está en todas partes, está ahí, solo hace falta ser un poco más observadores, interesarnos más en la naturaleza, tener más contacto con ella. Pero bueno, entonces igual esta planta crece en medio del asfalto, porque no me dejan mentir, todo esto está rodeado de asfalto, carreteras, avenidas, coches, construcciones, edificios, y ahí crece, o tenemos ese pequeño paisaje que es muy bonito, pero que esos paisajes están ahí, o esos pequeños cuadros, pero a veces pasamos con las prisas, no los observamos. Entonces, pues hay que detenernos a observar qué especies son las que están ahí,
y qué especies de polinizadores son las que están llegando. Es también todo un espectáculo y es muy interesante observar todo lo que ahí está pasando. Bueno, otro género que es muy mexicano es las salvias. De salvias tenemos de muchas variedades, de tamaños muy pequeñitos. Esta está tomada, por ejemplo, esta foto con una lupa, porque la flor es muy pequeñita, pero hay igual salvias un poquito más grandes. Nos dice que tenemos aquí en la plataforma más de 6,000 observaciones de 191 especies de salvias diferentes. Entonces, también en México tenemos un montón de esas especies a las que llegan muchísimos polinizadores, igual de todos los tamaños, algunos pequeñitos y otros más grandes. Y yo hice una búsqueda para Salvia leucantha o cordón de San Francisco, que es como la conocemos también, el nombre común en muchos lugares, que también nos dice que es una planta nativa de México y que esa es súper común que la podamos comprar o utilizar cuando hacemos jardines en zonas urbanas, porque es una planta que conseguimos fácilmente en los viveros y es muy bonita, muy, muy, muy bonita. Yo creo que cualquier lugar se ve bello con una planta como estas, y también con esa sola planta vas a traer a una gran variedad de polinizadores. Y aquí otra vez está la gráfica que nos muestra, aquí lo rojo nos dice que es cuando la han visto floreciendo, que es una planta que si nosotros la mantenemos en condiciones de riego constante, podemos tener flores casi todo el año. El invierno es la parte más difícil, pero igual no es imposible que de repente podamos tener flores, y eso es importante porque los polinizadores pues comen todo el año, ¿no? Igual que nosotros, no, ellos no solo comen en la primavera, que hay muchas flores, o en el verano, sino necesitan alimento todo el tiempo. Aquí también vimos, bueno, especies que son como muy carismáticas, pero hay otras especies de plantas que llamamos, o que se llaman, o que les dicen malezas, y que son como plantas como que nadie quiere, como que es que están bien feitas, como que no sirven para nada, y están en todas partes también. Esta planta, no voy a decir el nombre científico porque siempre me equivoco, pero le llaman hierba del negro, y les aseguro que yo creo que casi todos o todos la hemos visto. Es una especie también muy común, y aquí en el mapa podemos ver que se distribuye en buena parte de México. Es una especie de estas que son como muy despreciadas y que yo lo hacía antes, ahora ya no. Las veía crecer y así como, ay, pues esta como que la quito porque como que es muy pequeñita, no cumple con mis criterios de belleza de los jardines que a lo mejor yo veía y que pues ahora veo no es lo correcto. Un jardín silvestre tiene mucho de bello y tiene mucho sentido que esté ahí porque va a beneficiar especies que otras especies de plantas ornamentales no lo van a hacer. Entonces, este es un tipo de planta que se les conoce así a veces como malezas, que creemos que no sirven para nada, que no tienen una flor quizá tan vistosa, pero vean, o sea, llegar a notar esto que está en la foto de arriba a la izquierda, donde ahí vemos como una abejita, no sé si yo creo que es una abejita que está ahí, no sé si durmiendo, porque también hay abejas que utilizan, de repente se echan ahí como que descansan, pero está como alimentándose algo. O sea, es una foto muy bonita y son de las cosas que podemos observar solo si ponemos un poquito más de atención en lo que crece alrededor de nosotros. Y otra planta también muy bonita son las aceitillas, o también se les conoce como acahuales, que es el género Videns, que es una planta, aquí está el mapa, súper común en todo nuestro país. Y es una planta que en la charla de los jardines ya no llegué a esa parte, pero se las debo. Es una planta que es para ese tipo de personas que dicen, es que a mí no me crece nada, porque todo se me muere. Esta es la planta que necesitan, porque esta planta no se muere, no necesita que la rieguen, ni que la quieran, ni que la chiquen, ni que le hablen bonito, nada. Esta es una planta que está adaptada a nuestro país, a las condiciones de sequía, etcétera, pero que no sé cómo le hace, pero ella de cualquier sustrato que está la semilla, crece, y aunque uno no la riegue, ella obtiene la humedad suficiente para florecer al menos una temporada al año, pero si la mantenemos con riego, podemos tener flores todo el año. Y no saben la cantidad de abejitas de todos tipos, nativas y las no nativas, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, llegan ahí. Es una planta muy, muy noble, y también es una planta de la cual podemos conseguir un tipo de miel de acahual o de aceitilla que es deliciosa. Entonces, pues, ¿qué más queremos? Tenemos cosas increíbles aquí. Y hablando de las aceitillas, pues las abejas es otra de las especies de animales
que tienen esta interacción muy importante con nuestras plantas. Son las mejores polinizadoras, ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Y en el mundo se dice que hay alrededor de 20,000 especies y en México, por lo menos, se han documentado 1,800 especies. Pero piensen que en cuanto a insectos, hay un mundo todavía de especies por descubrir, porque como son los más pequeñitos, los que de repente tienen, no nos gustan porque nos parecen raros o qué sé yo, pues todavía faltan muchísimas especies seguramente por descubrir y por describir. Entonces, si no protegemos estos pequeños hábitats, podemos estar perdiendo especies que nunca llegaremos a conocer y eso sería terrible. Y bueno, aquí dentro de este grupo de las abejas, tenemos algunas imágenes que nosotros conocemos solo quizá a la Apis mellifera, la abeja europea que vemos casi en todas partes, hasta en los puestos donde venden fruta. Pero si se fijan en este cuadrito, tenemos abejas verdes, unas que parecen avispitas, pero no son avispitas, unas como azules. O sea, hay una variedad de abejas increíbles, también de todos tamaños, colores, no sé si sabores, pero seguramente. De muchos tipos. Entonces, la idea es que aprendamos a conocer un poco más de las abejas que tenemos en México, que son muchas. Y recuerden que cuando ustedes hacen sus búsquedas, una de las fuentes de información es Wikipedia, y también Conavio tiene un convenio con esta plataforma para que uno pensaría, oh, si es de Wikipedia, a lo mejor la información es muy mala, no es confiable, pero al menos en la parte de biodiversidad, Conavio está haciendo un esfuerzo muy, muy grande para que la información que aparezca en Wikipedia esté validada por Conavio, al menos para especies mexicanas. Obviamente es una tarea súper titánica y están empezando, pero la idea es que mucha gente consulta Wikipedia, entonces que sea una fuente de información confiable, al menos para la biodiversidad de México. Y bueno, exploren, por favor, vean qué tipo de abejas tan bonitas podemos tener. Esta es una especie que se me hace súper linda, el género de glosas, vean, son verdes, y uno pensaría que si son verdes son otra cosa, y no, son abejas. Aquí está el historial de cuando se ve un poco más en estos meses en primavera. Este tipo de abejas las he visto en las aceitillas, entonces anímense a colectar un poco de semillas de esa planta cuando pasen por un predio abandonado, seguramente puede haber ahí, y verán todo lo que llega. Y otra invitada muy especial y especialista también es esta abeja que se llama Peponapis ruinosa, que es la abeja de las calabazas. Hay relaciones entre plantas y entre animales que son a veces muy específicas. Este es el caso de ellas. Esta abeja, por eso tiene ese nombre, porque poliniza especialmente las flores y todo el grupo de las calabazas. Aquí están las flores. Entonces, de repente, así como podemos ver especies de plantas y polinizadores que son generalistas, que visitan diferentes plantas, o sea, no solo se atienen a una, hay polinizadores y hay plantas que dependen el uno del otro de manera muy específica. Entonces, si perdiéramos la planta, perderíamos el polinizador o viceversa. Entonces, para que se imaginen la importancia que tiene conservar las plantas, no importa su tamaño, su estética, y también las abejas. Y bueno, si quiero saber un poco más, porque nunca es suficiente, pues acuérdense que yo puedo buscar aquí por los nombres, y por ejemplo aquí también busqué otro tipo de abeja que son las trigonas, que son abejas sin aguijón. Muchas personas piensan que todas las abejas nos van a picar y atacar, y es como muy paranoico eso, porque no pasa, es muy poco probable que pase. Pero entonces aquí podemos buscar por géneros, y ya dijimos, en Wikipedia nos va a arrojar una serie de información, nos va a mostrar también fotos, y luego nos va a decir aspectos biológicos, de qué tamaño es el organismo. Algunos, inclusive, si hay información disponible, no para todos los hay, nos va a decir a qué hora visitan las flores. Entonces, si yo quiero ir a espiar ahí en mi jardín, a ver si estoy en la región donde se distribuye la trigona de acuerdo a este mapa, pues a lo mejor sí me levanto a las 8 y 9 y voy a ver las flores, igual y tengo suerte y me toca verla. Pero de ahí puedo obtener más información. Por ejemplo, han visto las abejitas que traen el polen de repente entre las patitas. Aquí me dice, está en las corvículas o canastas de polen. Entonces, yo puedo tener mucha más información de una especie o de un proyecto hasta donde yo quiera llegar. Dentro de los grupos de los escarabajos, también ellos son polinizadores, y esta familia, su familia Melonidae, pues también
ven aquí, están dentro, en las flores o por ahí vagando por las flores, alimentándose de ellas, y esto también está ayudando a la polinización. Entonces también el grupo de los escarabajos son otros de los que vamos a encontrar ahí y son muy bonitos. Dentro del grupo de las mariposas y las polillas, bueno, ahí también son de las especies más carismáticas, casi a todo el mundo nos encantan las mariposas, son muy bonitas, etcétera. Y vean la diversidad que tenemos en las mariposas diurnas, en este proyecto que sí se llama las mariposas diurnas de México. Tenemos 127,000 observaciones de 1,200 especies al menos, y pues aquí vemos toda la biodiversidad. La monarca obviamente es de las más fotografiadas, de las más conocidas, pero tenemos miles más, entonces hay que observar esas mariposas diurnas. Pero por ese otro lado tenemos también a las polillas o las mariposas nocturnas, las que también nos gozan de muy buena fama, que son igual de importantes que estas, nada más que ellas polinizan más bien durante la tarde y la noche. También tienen diseños súper bonitos, pero obviamente dijimos que ellas necesitaban mimetizarse, que no las vieran, entonces por eso usan una vestimenta diferente. Pero bueno, y dentro de estas especies de mariposas y polillas hay un proyecto en específico también en naturalista que se llama Mariposa Monarca en México. Es un proyecto nacional, pero también hay varios proyectos que son regionales y locales. Y vean toda la diversidad de fotos que podemos ver, porque sabemos que México es, pues no solo parte de la ruta, sino es el sitio importantísimo donde las mariposas pasan la temporada de invierno. Y aquí, por ejemplo, podemos ver, si yo vivo en un estado que es parte de la ruta migratoria de la mariposa monarca, con ver estas fotos yo me puedo dar una idea de qué tipo de plantas podría poner o propiciar que estén cerca de la zona donde yo estoy para poderle brindar néctar a esta mariposa durante su trayecto de migración. Y aquí hay especies tanto nativas como no nativas. Por ejemplo, esta que está aquí abajo de donde dice el total de observaciones, es un tipo de planta que es muy visitada por mariposas y por colibríes, aunque es una planta que es invasiva, es exótica y tiene como un comportamiento invasivo, se prolifera muchísimo, pero también si se fijan hay muchas otras plantas que son nativas de México y que podemos propiciar tener para poder ayudar a esta y a muchas otras especies. Entonces hay proyectos por grupos o por especies. Y cuando tenemos un jardín y usamos la plataforma de Naturalista y tomamos fotos, también nos podemos llevar muy, muy gratas sorpresas. Esta foto la tomé en un jardín que tuve y yo vi una mariposita que estaba volando. Si se fijan, sus alas están un poco dañadas y estaba ahí rara. La empecé a seguir, empecé a ver. De repente la vi así como hacia boca arriba y dije, chin, ya se va a morir. Y no, estaba ovipositando, estaba poniendo sus huevecillos sobre una plantita bien pinchurrientita. O sea, yo no le presté como valor y atención a esa plantita, era una malecita, podríamos decir. Y ahí fue donde fue a poner sus huevecillos. Después salí, busqué la hojita, me costó mucho trabajo. Aquí están los huevecillos en la parte de abajo. Y después aquí están, no se alcanzan a ver las larvitas porque no podía, no tenía, mi cámara no podía enfocarlas, pero aquí estaban las larvitas cuando empezaron a alimentarse de la planta. Entonces, de repente, cuando les crezcan algunas otras plantitas que no son las que ustedes pusieron, también denles chance de estar ahí porque es un pequeño microecosistema y puede ser que sea una especie que sea hospedera para alguna mariposa. Entonces, es una experiencia muy bonita poder ver que esto pasa en nuestro jardín y poder documentarlo y compartirlo en Naturalista, pues también, ¿no? Más personas podemos aprender de ello. Y me voy a apurar porque ya tenemos poco tiempo, pero aquí estoy retomando otro proyecto que existe, que es de unos compañeros que están en Ecatepec, que se llama Jardín para Polinizadores Cañada del Ejecatl, y ellos crearon su proyecto porque instalaron unos jardines. Ellos ya viven como en un jardín natural ahí, casi la parte trasera de sus casas son el cerro, tienen un mega jardín, pero aparte instalaron un jardín con especies de plantas nativas en su mayoría, aunque también tienen algunas que no son nativas, y bueno, ellos han empezado a documentar la biodiversidad que está ahí. Y en el poligonito que ellos tienen, que está aquí abajo a la izquierda, todo esto, si se fijan, es pues, la parte de Ecatepec, toda área urbana, y a partir de esta zona verde está el parque ecológico y la Sierra de Guadalupe, que se prolonga por todo esto. Entonces ellos tienen su jardín aquí, y han empezado a generar datos y hasta el momento tienen 106 observaciones de 63 especies. Este proyecto está configurado para que jale información
tanto de las plantas, pero también de los polinizadores como las mariposas, los colibríes, escarabajos, etcétera. Entonces, ustedes pueden configurar sus proyectos y pueden saber qué es lo que tienen en su jardín y quiénes están llegando ahí a visitarlos. Acá están las estadísticas y aquí están algunas fotos de lo que ellos han fotografiado. Esta mariposa que es muy común verla en la Ciudad de México, la mariposa cometa. Y después, dentro de ese proyecto, yo podría hacer también una búsqueda. Bueno, ok, ellos tienen 100 y tantas especies, pero ¿cuántas de ellas son mariposas? Yo puedo hacer la búsqueda por Lepidoptera o ponerle mariposas y me va a arrojar, pues tienen 28 de sus observaciones son de mariposas. Y si se fijan, muchas de ellas están en el estado larvario, algunas sí son en el adulto. Y por ahí también tienen fotos criado de huevo. Entonces, pues podemos tener como un mapeo más completo de todo lo que está pasando en nuestro jardín. Y podemos igual hacer consultas más específicas y nos da la opción de, ahí está la pestañita que dice exporta observaciones. Y yo ahí puedo obtener la base de datos de este proyecto y de cualquier proyecto o de mi perfil o del perfil de alguien más. Yo puedo extraer las bases de datos de la información que ya está ahí, porque al subir una foto y llenar los 3 campos que nos pide del lugar, la fecha, en lugar de la fecha y la especie, bueno, una vez que nos han ayudado a identificarla, con esos datos yo puedo tener una base de datos en Excel que me va a servir igual para hacer un montonal de cosas. Pero bueno, nos va a aparecer una pestaña como esto donde dice crear la consulta. Nos pregunta muchos parámetros. Yo puedo filtrar si igual por algún grupo de especies, si por especies en cautiverio o silvestres, etcétera. Yo recorro toda esa parte. Hasta abajo hay un botón que dice crear mi exportación. Y acá arriba podemos ver que dice, bueno, se va a tardar, dependiendo qué tantos datos se encuentren naturalistas, se tarda un poquito en cargar o a veces es más rápido, y nos dice descargar, ya se generó el archivo, yo lo guardo en mi computadora o puedo pedir que me lo mande por correo electrónico. Y entonces aquí yo me volé varias columnas que no me servían, pero dejé la de la URL, que yo le puedo clicar aquí y me manda directamente a la página, también a la foto, si digo, ahí este registro de qué era, puedo picarle ahí y me manda la foto. Y tengo coordenadas, tengo mi latitud y mi longitud, y tengo de qué grupo dice mariposa monarca, colibrí, tabaquillo, tengo el nombre científico y el nombre común y a qué grupo taxonómico pertenece. Entonces, con eso yo puedo hacer un montón de cosas. Y otra de las funciones que también tenemos en Naturalista, que la podemos usar para los jardines, pero para todo lo que ustedes se les imagine, es crear guías, que también las guías pueden ser de mi información personal o de los proyectos míos o los de otras personas o otras organizaciones, de grupos taxonómicos o de regiones y de lugares. Por ejemplo, aquí creé la guía para polinizadores de la cañada del Ejecatl, y entonces ahí también nos permite configurarlo de diferentes maneras. Aquí es como aquí en estos botoncitos que están por aquí, donde dice ordenar, cuadrícula, tarjeta, yo puedo jugar con ellos y ver qué manera de visualización de la información es mejor para mí. O esta otra, que es en cuadrícula, donde yo veo las fotos y me dice abejas y parientes, mariposas, polillas, colibríes. Y esa información, esa guía, yo la puedo descargar en mi celular o en mi computadora, la puedo imprimir o la puedo tener en electrónico, la puedo compartir entre visitantes, la puedo tener yo con mi familia, la podemos generar como parte de proyectos de turismo, o sea, un guía de turistas, le podemos generar su guía de su zona, de su área. Podemos hacer documentos informativos de cualquier tipo, proyectos, reportes, trabajos, tareas. Si les dejaron tareas para estos días de estar guardados, pues ahí tienen una herramienta con la que pueden hacer un proyecto o no hacerlo, sino utilizar los que ya están o extraer qué es lo que está alrededor de su casa y generar una guía, etcétera. Entonces hay un montón de recursos que tiene la plataforma de Naturalista. Ay, terminé tiempo. Y la idea es que, pues, que se animen a, por una parte, crear un jardín para polinizadores en su casa. No importa el tamaño, no importa si son un par de macetas, pero que sean algunos tipos de plantas de estas que comentamos o algunas otras que pueden encontrar en la página de Conavio. Que observen qué es lo que está pasando ahí, que le tomen una foto y que la compartan en Naturalista. Y bueno, disfrutan todo lo que hay ahí, porque hay mucho por disfrutar en estos jardines, tanto los que tenemos en casa y en ciudades como los jardines silvestres. Y pues eso es todo, y ahora vamos a ir a atender las preguntas. Dice aquí, a ver,
Dice Liliana Toledo, ¿hay alguna sección o proyecto dirigido a niños o en los que ellos puedan participar? Sí, pues bueno, en este menú de proyectos que tiene Conavio, bueno, Conavio ha dado una serie de charlas sobre los jardines para polinizadores y hay algunas otras organizaciones que también lo hacemos. También trabajo en una organización y damos charlas para este tipo de cosas, talleres. Y ustedes como papás o como maestros pueden obtener información de la página de Conavio de esa liga que les puse al inicio de la presentación. Pueden obtener de ahí información de cómo se hace el jardín, qué especies usar, y también ustedes pueden escribir a Conavio y les pueden quizá orientar sobre algún proyecto que tengan. Yo sabía que tenían algún proyecto con escuelas en algunos estados, pero ahorita en muchos estados es algo que está habiendo un interés como generalizado. Los gobiernos estatales e inclusive municipales están como muy interesados en este tema de ayudar a los polinizadores. Entonces, seguramente si ustedes buscan en la página de Conavio o en otras instancias como en sus secretarías ambientales o le preguntan a su biólogo de cabecera si conoce a alguien, pueden encontrar la manera seguramente de adherirse a algún proyecto, de crear su propio proyecto, y hacerlo con los niños es padrísimo. Bueno, no solo con los niños, es que también como adultos, también hacerlo es muy bonito, pero creo que para los niños es una actividad muy padre que puedan crear su jardín, estarlo observando, estarlo monitoreando, y eso se puede hacer desde cero, se pueden adherir a otro o pueden preguntar. Y Lupe GS hace otra pregunta. Dice, ¿la diversidad de abejas también está catalogadas o consideradas para la recreación de los jardines? La diversidad de abejas también está catalogada o consideradas para la recreación de los jardines polinizadores. Las abejas, no sé si entendí bien la pregunta, pero las abejas van a estar en nuestros jardines, tanto las abejas no nativas como estas europeas que vemos en todas partes, como las nativas. O sea, si yo tengo una planta que genera, seguramente va a llegar a alguna de esta especie y la vamos a estar beneficiando. O sea, si hay un jardín, seguro hay polinizadores de cualquiera de estos grupos que yo les mencioné, y sabemos que hay una crisis de polinizadores a nivel global. Entonces, pues contar con cuántos pobladores sabemos en las ciudades. Si cada uno tuviéramos que genera néctar para algún tipo de polinizador, imagínense la ayuda que podríamos darles. Entonces, no sé si entendí bien la pregunta y si la respondí, pero si no, me pueden volver a escribir y a checo. Pero los jardines siempre van a estar ahí, pero acuérdense que hay abejas que no nos van a picar, pues, y la verdad es que si no las molestamos, ni las que tienen aguijón nos pican. No sé si haya más preguntas. Si no, pues, déjenme consultar. Perfecto, pues parece ser que ya algunas personas me ayudaron a contestar algunas preguntas. De cualquier manera, si hay algunas otras dudas, pueden anotarlas ahí y después las revisamos. Y pues les agradecemos muchísimo su atención y su participación con Conavio y con todas estas charlas que han estado muy padres, que se quedan ahí grabadas, y acuérdense que si no las ven en ese momento, las pueden ver después. Y pues muchas gracias. Instalen un jardín y anímense a compartirnos qué es lo que está pasando ahí. Gracias, buenas tardes. Y cuídense.